Vamos a comenzar primero con el hígado. El hepatocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer de hígado en adultos y se origina en los hepatocitos. Es más frecuente en varones de 3 a 1 y se diagnostica en etapas avanzadas. La tasa de supervivencia a 5 años del hepatocarcinoma para Estados Unidos no llega ni al 9%, incluso con terapia agresiva, ya que es una neoplasia maligna y es el segundo cáncer más letal después del adenocarcinoma de páncreas. Este hepatocarcinoma ocupa para el Perú el tercer lugar en incidencia de tumores del sistema digestivo y presenta una tasa de mortalidad de 17.7 por cada 100.000 habitantes para el 2023. Esta enfermedad se ha convertido en un desafío, ya que hay 2.174 nuevos casos diagnosticados por año, según cifras del MINSA. Y según la literatura, hay dos grupos, los de 20 a 40 y los de menores de 60. Esto es con respecto a lo que es hepatocarcinoma, y debemos de decir que es una literatura mundial, ¿ya? Y digo esto porque después vamos a ver que la Sociedad Peruana de Oncología ha sacado todo un volumen sobre el hepatocarcinoma peruano y que tiene otras particularidades especiales. Seguimos con esto. La causa principal del hepatocarcinoma, el 80%, suele ser por un daño prolongado y la cicatrización del hígado, lo que llamamos cirrosis, que puede ser provocada por un consumo excesivo de alcohol, enfermedades inmunitarias del hígado, infecciones por hepatitis B o C. Más alejado, en menos proporción, se dice que también es por hemocromatosis, por una infestación parasitaria, por la aflotoxina B1, por el déficit de alfa-1 antitripsina. Y se ha agregado también últimamente la enfermedad hepática grasa no alcohólica, entre las cuales está la esteatosis asociada a la obesidad y la diabetes como factores de riesgo. Entonces, a partir de ahora vamos a ver los diferentes factores que nos dan una hepatocarcinogénesis inducida por diferentes toxinas. En este caso vamos a hablar de la aflotoxina B1. Estas aflatoxinas son micotoxinas producidas por Aspergillus, tanto Flavius como Parasiticus, que contaminan el grano, usualmente el maní, que se almacena en condiciones cálidas y húmedas en regiones tropicales y subtropicales. Usualmente esto no lo vemos mucho en el Perú, ¿ya? Y hay por lo menos 13 tipos diferentes de aflatoxinas. La principal es la B1, considerada como hepatocarcinogénico más potente. Ese es uno de las toxinas. La otra es el oncogen HRAS. Este es un gen que, como se sobreexpresa o sufre mutación, puede contribuir al desarrollo del cáncer. Forma parte de la familia de los genes RAS, que son cruciales para la señalización celular, el crecimiento, proliferación y diferenciación celular. Las mutaciones de este gen pueden llevar a una señalización celular desregulada, provocando un crecimiento incontrolado y la formación de tumores.
debemos entender que la aflotoxina B1 funciona como un mutágeno específico sobre este gen HRAS y también sobre el TP53. Entonces, hasta ahora estamos diciendo que el hepatocarcinógeno más potente sería la aflotoxina B1. La otra cosa que tenemos que ver es la hepatocarcinogénesis, pero por el receptor MET. Este es conocido como el receptor del factor de crecimiento de los hepatocitos. Es una proteína de membrana que juega un papel crucial en el desarrollo embrionario, en la cicatrización de heridas y la señalización celular. Es un receptor de tirosina quinasa que se activa por la unión de un ligando, el factor de crecimiento de hepatocitos. La activación de este MET, este receptor, puede llevar a la proliferación, supervivencia y angiogénesis. En otras palabras, estamos haciendo que prolifere estas células cancerosas. Sin embargo, la activación aberrante de este MET estaría asociado al cáncer del hepatocarcinoma. Y los principales impulsores son las actividades mutacionales de la propia toxina. La otra cosa es de que debemos decir que es importante que la infección de hepatitis B coexiste con la exposición de la aflotoxina B1, entonces aumenta el riesgo en 10 veces más para hacer hepatocarcinoma en comparación de otros factores. Tenemos también la carcinogénesis de la beta-catenina. El complejo activador de la vía WNT beta-catenina es un conjunto o complejo de proteínas que regulan la señalización celular y desempeñan un papel crucial en el desarrollo embrionario, homeostasis de tejidos adultos y la patogénesis de diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. La activación de esta vía, cuando las proteínas WNT se unen a sus receptores en la membrana celular, desencadenando una cascada de eventos que conducen a la estabilización de la beta-catenina y su posterior translocación al núcleo, donde activa la expresión de genes diana. También, por otro lado, ya hemos dicho que el síndrome metabólico y la obesidad, la diabetes mellitus y la hepatopatía grasa no alcohólica pueden aumentar el riesgo. Entonces, que quede claro de que hay varios factores de hepatocarcinogénesis, pero estos aunados con problemas como síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hepatopatía grasa no alcohólica o los virus B o C, van a aumentar los riesgos para dar hepatocarcinoma. También tenemos esta hepatocarcinogénesis inducida por alcohol. El consumo crónico de alcohol es un factor de riesgo, ya que provoca la activación de los músculos a través de la producción de citocinas inflamatorias. En otras palabras, lo que se está produciendo es un estado de inflamación crónica. Las concentraciones de endotoxinas circulantes aumentan, lo que activa las células Kupffer y da como resultado la liberación de muchas citocinas y quimiosinas, incluidas las prostaglandinas E2, interleuquina
6, TNF-alfa, interleuquina 1 beta. Una mayor sensibilidad a esto en el contexto de la exposición crónica al alcohol conduce a la activación de estas células estrelladas, la destrucción y regeneración crónica de hepatocitos, la cirrosis y finalmente en el cáncer. Otros mecanismos de estrés oxidativo inducido por el alcohol incluyen cambios en las vías de señalización con la pérdida de los efectos protectores del IFN, reducción de la fosforilización de la tirosina y disminución de la activación de la señalización IFNY dirigida por el STAT1, lo que da como resultado daño de hepatocitos. Ahora, la fibrosis y o cirrosis tiene un efecto procarcinogénico que se ha demostrado en ratones transgénicos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, y tenemos aquí un cuadro, que vamos a ver los diferentes mecanismos de hepatogénesis, lo mismo que ya hemos visto uno por uno. Y, por ejemplo, acá hablamos de la aflatoxina B1, ¿no? Que dijimos de que producía mutaciones, ¿no? Y que tenía que ver con el P53, ¿no? Y también tenía que ver con el gen HRAS, ¿no? Y esto iba a llevar a una proliferación descontrolada celular con alteraciones genéticas. Después tenemos otros factores y también habíamos nombrado la hepatitis B, viral B o viral C. Y estos producían inflamación crónica. Y estos producen también alteración en los cuales va a haber necrosis, regeneración. Y estos cambios hacen que haya también alteraciones genéticas. Por otro lado, también hablamos del estrés oxidativo y que esto iba a producir también cambios a nivel de microscopía y mutaciones genéticas con una modulación mutágena, ¿no? Y esto también va a estar como otro factor el alcohol, el cual puede producir cirrosis, va a haber inflamación, va a haber regeneración y necrosis, y esto va a hacer que haya una inflamación crónica y al final todos caen en lo mismo de que va a haber alteraciones genéticas, las cuales terminan siendo hepatocarcinogénesis del carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Esto es lo que nos dice la literatura mundial. Y entendamos de que como peruanos y estadísticas del INEM, muchos tienen que ver con el alcohol, cirrosis y termina en el hepatocarcinoma. Pero nosotros, se ha publicado la Sociedad Peruana de Oncología Clínica en el 2022, habla de la hepatocarcinogénesis, pero para el cáncer hepatocelular en pacientes peruanos. Y esto tiene que ver con estudios que se ha hecho a nivel del INEM, estudios que tienen que ver con la parte de mutaciones. Y lo pongo en diapositiva aparte y todo lo demás, porque esto es lo que más nos compete a nosotros. Y vamos a diferenciar la epidemiología, ¿no? Entonces, por eso es de que hacemos resaltar esta parte.
debemos de entender de que hay un complejo epigenético PRC2. Es un complejo de modificación enzimática y está involucrado con el hepatocarcinoma en cuestión porque la reprogramación celular y la adquisición de características tumorales están relacionadas con alteraciones de este complejo epigenético. Este PRC2 funciona para mantener la identidad celular, su afectación en la desdiferenciación, ¿ya? Y se le atribuye que contribuiría para el inicio del cáncer. Las alteraciones o estas alteraciones en la desregulación de este PRC2 asociado a la metilación del aminoácido 27, lisina, de la proteína histona, la cual a su vez puede inducir la progresión tumoral. Las investigaciones recientes sugieren que la desregulación de este complejo PCR2 es el factor clave de la hepatocarcinogénesis en pacientes peruanos con hepatocarcinoma y puede ser una vía terapéutica potencial. Entonces, como pregunta de examen, sería para los pacientes peruanos el hepatocarcinoma y la hepatocarcinogénesis es por la desregulación del complejo PCR2. Finalmente, estos resultados permitieron identificar que los pacientes peruanos con este hepatocarcinoma presentan una deficiencia en el metabolismo de la vitamina A, retinol, ácido retinoico. Mediante pruebas in vitro se ha demostrado que el ácido retinoico promueve la diferenciación y muerte de células cancerígenas hepáticas con un perfil genético similar al hepatocarcinoma peruano. Por lo tanto, la vitamina A podría ser una nueva alternativa de tratamiento epigenético para pacientes con este hepatocarcinoma en el Perú. Entonces, pongo a su disposición estos avances que ha habido y que han sido reportados por la Sociedad Peruana de Oncología Médica y que es bastante amplio, publicado, la fuente INEM, publicado para el 2022. Y como ahí están las fotos, ustedes lo pueden pedir así, ¿no? Hepatocarcinoma, Hot Topics, y es por la Sociedad Peruana de Oncología Médica. Entendamos que esto es casi un libro y que puede entrar cualquiera, lo podemos ver, y también ahí tenemos no solamente la clínica, los tratamientos alternativos, cómo se diagnostica, cuáles son por ecografía, cuál es la clasificación en el caso de el uso de la tomografía, ¿no? Y entonces sería adecuado de que si tienen mayor interés se pudiera ver esta literatura, ¿ya? Ahora, quería aún más acotar algo más que no está aquí y que este complejo que hemos dicho del PCR2 y que aparentemente para el Perú sería clave para la hepatocarcinogénesis en estos pacientes,
peruanos con hepatocarcinoma, también se ha visto que este PCR2 está comprometido con el cáncer de próstata, con leucemia, con cáncer de colon y con neuroblastoma. Por lo tanto, hay mucho que estudiar, pero es importante, ¿ya? Este aparentemente descubrimiento. La otra cosa es de que para lo que es este hepatocarcinoma peruano, por decirlo así, se ha visto dos grupos etarios, los menores de 40 y los mayores de 40, lo cual difiere de lo que se ha visto en el mundo, donde separan de 20 a 40 y los mayores de 60. Lo dejo ahí para que ustedes tomen en cuenta todo esto. La otra cosa es de que debemos de ver de que para llegar al cáncer hay lesiones premalignas del carcinoma hepatocelular. Es evidente que son consecuencias pueden ser consecuencias de evolución de lesiones benignas, ¿no? Y aquí hay clasificación tanto del 95 como la del 2009, ¿ya? Y entonces se enfocan o eh, se enfocan me refiero, se tienen que ver en el sentido de que dentro de lo que es las lesiones premalignas, tenemos focos displásicos microscópicos, displasia focal de células pequeñas, displasia de células grandes, la regeneración irregular y las lesiones nodulares en hígados cirróticos, nódulos regenerativos grandes y los nódulos displásicos de bajo y de alto grado. Entonces, debemos de decir que las lesiones premalignas, el cambio de células grandes se refiere a los hepatocitos que son más grandes de los normales y tienen núcleos pleomórficos múltiples agrandados sin un aumento de la proporción núcleo-citoplasma. O sea, crece todo el hepatocito, por eso son células grandes. En el cambio de células pequeñas, los hepatocitos tienen una relación núcleo-citoplasma alta e hipercromatismo nuclear y o pleomorfismo leve. O sea, estos de células pequeñas son más atípicos. Hay los nódulos regenerativos irregulares de 2 a 3 milímetros. Los de tipo B son los regulares, con displasia de células grandes, y las lesiones nodulares en el hígado cirrótico denominadas nódulos displásicos, que a menudo se asocian con cambios de células pequeñas. Entendamos que todo lo que es, en este caso, cambios de células pequeñas, son los que van con atipia, ¿ya? Y por eso también tienen una fuerte relación con lo que viene a ser hígado cirrótico, denominados nódulos displásicos. Ya, seguimos. Entonces, estas lesiones premalignas, los nódulos displásicos, difieren de los nódulos cirróticos, como hemos dicho, ¿no? Y más que todo, esta disquisición tiene que ver con los antecedentes de cirrosis y a nivel microscópico. Ahora, el hepatocarcinoma puede formar una sola masa o múltiples masas definidas o puede infiltrar de manera difusa el hígado. Es más probable que los tumores de más de 2 centímetros se relacionen con invasión vascular y metástasis intrahepática.
y puede ocurrir invasión de venas con extensión a la vena porta, a la vena cava e incluso al lado derecho del corazón. Entonces se darán cuenta que depende mucho de lo que es, ¿a qué le llamamos netamente benignas o premalignas? Porque ya tenemos alteración. Entonces, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo displasia, pero en esta zona más central, nosotros vemos eh, eh, los núcleos, ¿ya? Están más oscuros, más hipercromáticos, ¿no? Y tiende a ser rosado, o sea, basofilia citoplasmática, ¿no? Pero estos núcleos, algunos, si se dan cuenta, a ver, vamos a verlos, algunos no son, por ejemplo, acá hay una binucleación aparentemente, aunque más parece, es una binucleación, pero lo que nos llama la atención es que si ustedes lo ven, esta parte, son dos células pegadas que pudiera también ser mitosis, ¿no? A este aumento no puedo discernir, pero sí ustedes notan que el borde del núcleo está más oscuro, como delineado, lo que quiere decir de que hay un aumento de grosor de la membrana nuclear y eso es también característica atípica, cancerosa. O sea, eso más la hipercromasia de núcleos y esa basofilia citoplasmática hace que estos hepatocitos sean atípicos. La otra cosa es de que, por ejemplo, acá estamos viendo y debemos de decir si son de alto o de bajo grado, ¿no? Y la celularidad aumenta y hay anomalías arteriales, etcétera. Entonces, si ustedes ven acá, hay infiltrado inflamatorio. Y eso está haciendo de que haya una distorsión o alteración de la arquitectura. La otra cosa es que estamos viendo que aquí hay hasta 3 núcleos, ¿no? Y que se puede ver dentro hasta nucleolos o más parece acá, más que nucleolos, yo diría que son cromatina dispersa agrupada, lo cual quiere decir de que hay alteraciones hasta en la cromatina. Y eso hace de que estamos frente a alteraciones más que todo de alto grado. Acá para ver los nódulos displásicos, y ustedes notarán uno de que aquí está más basófilo y acá es menos basófilo. Dijimos que también la basofilia era también parte de una de las características, pero no sola, tiene que ir acompañado con alteraciones nucleares. Pero así a simple vista ya vemos una diferencia hasta en la coloración del citoplasma. Con respecto a esta patogenia, tenemos que decir del carcinoma hepatocelular que, por un lado, tenemos un nódulo displásico que después se hace bien diferenciado y ya termina siendo al fin y al cabo un hepatocarcinoma bien diferenciado, pero que puede desdiferenciarse y terminar como un pobre diferenciado. O la otra cosa es una hepatocarcinogénesis de novo y también termina igual. Tenemos que entender que cuando es todavía pre-maligno o nódulo displásico y cuando es todavía bien diferenciado es hipovascular y cuando se desdiferencia es
hipervascular. Entendamos que la desdiferenciación va con la angiogénesis, va con la producción exagerada o la proliferación exagerada celular. Entonces, ahora sí tenemos que hablar de las características clínicas. Y en eso debemos de entender de que las manifestaciones son inespecíficas e incluyen dolor abdominal, malestar general, fatiga, pérdida de peso y hepatomegalia. De ahí que usualmente cuando ya se presenta todo esto, estamos en una etapa avanzada. La otra cosa es de que puede presentarse solo como características de una hepatopatía crónica, o sea, que puede ser una hepatitis B y que a lo largo del tiempo se ha hecho crónico, ¿ya? O estamos frente a una esteatosis, ¿no? No alcohólica y que termine con una hepatopatía crónica. Ahora, las concentraciones elevadas de alfa-fetoproteínas sérica es un hallazgo frecuente, pero en enfermedades avanzadas. Entonces, este es un marcador sérico muy acertado, pero entenderán de que no es una prueba de detección. Para que sea una prueba de detección, es más que todo que se pueda lograr que esto eh, se, eh, se puede encontrar en fases muy tempranas para que puedan ayudar al paciente. Y también tenemos que decir que no se asocia a la variante fibrolaminar o lamelar, está mal escrito. La ecografía se utiliza para la detección en pacientes de alto riesgo, como cirróticos, y la tomografía computarizada y la resonancia con contraste arrojan hallazgos muy característicos. Entonces, este hepatocarcinoma avanzado, las características macroscópicas son determinadas por varios factores. El tamaño tumoral, la asociación con la cirrosis, la trombosis de venas hepáticas y portal en el tumor, la metástasis intrahepática, la necrosis y la hemorragia. Acuérdense siempre, como siempre se ha manifestado, que un tumor o un cáncer es de mal pronóstico si tiene necrosis y hemorragia, lo que quiere decir que hay angiogénesis y que hay una proliferación celular desmedida o descontrolada, exagerada. Entonces, a la macroscopía podemos ver tres tipos. Usualmente nodular, como ven acá, masivo, ¿no? Y difuso. En difuso ustedes verán que hay zonas más oscuras, ¿no? Y hay zonas más claras. En otras palabras, las zonas más oscuras serían el cáncer y las otras aparentemente serían zonas sanas, mientras que esta nodular solamente está confinado a un solo lóbulo y eso pudiera dar mejor pronóstico para poder ser operado. O sea, se saca solamente el hígado en forma parcial, ¿no? Y el otro es el difuso, que usualmente abarca casi todo, ¿ya? La otra cosa es que dentro del nodular, que hemos visto que es una sola, ¿no? Pero es un nodular simple, pero hay nodulares con crecimiento extranodular, o sea, acá. O sea, aparte del nódulo principal, tenemos otros. O los multinodulares, pero confluyentes, ¿no? Entonces, se darán cuenta de que es muy infrecuente que haya un nodular simple. Al menos para el hepatocarcinoma es poco frecuente o es que lo estoy agarrando relativamente a tiempo.
Ahora, el carcinoma hepatocelular avanzado va a tener características histológicas. Imita el tejido hepático notomural, o sea, tiende a todavía imitar o ser parecido al origen. Posee un patrón trabecular semejando cordones de hepatocitos y el estroma formado por espacios de tipo sinusoidal, o sea, imita a lo normal. La clasificación puede ser bien diferenciado, medianamente diferenciado, pobre diferenciado, indiferenciado. Entonces, más o menos vamos a ver, a ver, a ver, a ver. El bien diferenciado es, bueno, esta es la parte, este es en una visión a pequeño aumento y este es a mayor aumento, donde estamos viendo que esto vendrían a ser las trabéculas o cordones, ¿no? Esto vendría a ser parte de lo que vendría a ser eh, vena centrolobular, ¿no? Pero notamos acá que los núcleos están agrandados e hipercromáticos y pleomórficos, porque aquí si ven tiene diferentes formas, o sea, no solamente son diferentes formas en tamaño, ¿ya? Y en forma y en tamaño, son diferentes. Este pobremente diferenciado, si ustedes miran acá, también un panorámico, o sea, 5X, ¿no? Y acá hay zonas donde ya no se ve, o sea, estas zonas son de necrosis. Y aquí son células muy, muy pleomórficas, y aquí casi no forman cordones, ¿no? Y hay todo un desorden. Y el pleomorfismo es evidente. Por ejemplo, aquí, no sé si logran ver, aquí es fusiforme, aquí es redondeada, aquí tal vez podríamos decir alargada, aquí algo triangular. En otras palabras, es totalmente pleomórfico, o sea, diferentes formas. Aquí es un patrón arquitectural trabecular, pseudoglandular y acinar. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí está dividido, ¿no? O sea, son grupos aparentemente divididos entre uno y otro. Este patrón sería sólido, ¿no? O este patrón, pero dentro pareciera que hay cordones, ¿no? Y en algunos casos, como acá, como que forman alrededor, entonces es tipo acinar. Entonces tenemos de que en este caso el patrón arquitectural es de acuerdo a las zonas, tiene zonas compactas, tiene zonas acinares y pareciera trabeculares. O sea, en otras palabras, no quiere decirte que en un cáncer va a ser puro en una forma nomás. Puede haber diferenciaciones dentro de un mismo tumor. Este carcinoma hepatocelular, ustedes ya ven, aquí es netamente tipo acinar, ¿no? Y dentro todavía está formando una secreción tipo mucoide. Pero también acuérdense de otra cosa. Los carcinomas hepatocelulares también están relacionados con lo que viene a ser los síndromes paraneoplásicos. Y se ha encontrado de que pueden producir, por ejemplo, insulina, ¿no? Entonces, el paciente va a debutar con un problema de glicemias muy bajas, que se desmayan y que tenemos que sacarlos con glucosas al 10%, ¿no? En cantidades altas. Pero tenemos que estarlos controlando porque
como es productor de insulina, pues siempre nos va a tender a bajar toda la glucosa. Y esto, por ejemplo, este es tipo acinar, secretor, ¿no? Y aquí estamos viendo que hay muchas mitosis, acá hay mitosis, acá, aquí hay mitosis. O sea, este es altamente mitótico, mire esto, ¿no? Y hay células grandes, hay células pequeñas, los núcleos pleomórficos, o sea, este es ya un indiferenciado o poco diferenciado. Aquí estamos viendo también, por ejemplo, estos son como cordones, ¿no? Son cordones y aquí hay células muy grandes con núcleo um, rechazado, ¿no? Como cuando vemos a una esteatosis. Entonces, este cáncer tiene un fondo de esteatosis, ¿no? Y que verán ustedes que son separados por un tejido fibroso, conectivo, ¿no? Conectivo tipo fibroso, ¿no? En este caso, ¿no? Y acá tiende a ser remolinos, ¿no? Entonces ustedes verán de que este tipo de cáncer tiene muchas formas histológicas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo para ver graduación, ¿no? Este es parecido a un hígado, yo podría ponerle grado 1 o bien diferenciado, tal vez este es medianamente diferenciado, ya por esto que hay aparentemente mitosis y todo, mm, podría, a ver, bien diferenciado, medianamente diferenciado, mal diferenciado y totalmente diferenciado, indiferenciado. Este es indiferenciado totalmente. Entonces, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, mal diferenciado, indiferenciado, ¿no? Entonces, de ahí va a haber la gradación en cuestión a bien diferenciado, esos son los grados, ¿no? Y lógicamente eso también va a llevar al estadiaje, porque de acuerdo a que si toma ganglios, si toma vasos, etcétera, yo voy a poder decir el estadiaje, ¿ya? Y entonces tenemos lo que sabemos, TNM, ¿no? Pero esto es con respecto a lo que es este sistema del TNM, ¿no? Que lo ve, que es por el Comité de Cáncer Americano, ¿no? Y tenemos un reporte. Entonces tenemos que, cuando nosotros hacemos un reporte de, de patología, nosotros vamos a decir histológico, el patrón, ¿no? Y a la vez también debemos de decir de que tenemos que ver el TNM, lógicamente. Y la otra cosa es de que tengo que hacer toda una descripción macroscópica. Tengo que ver el tamaño y el tipo del tumor, o sea, como hemos visto en antes, si era nodular, difuso, y el tamaño, la ubicación, ¿no? Y cómo están los bordes, si es solamente tal vez en un solo lóbulo, etcétera, y si están tomados o no los ganglios, y si está tomada tal vez arterias o vasos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a ir dentro del reporte. Pero además, yo tengo que ver el inmunofenotipo. Y entonces ahí tengo que ver las diferentes citoqueratinas, ¿ya? Además de la alfa-fetoproteína, alfa-1 antitripsina, el carcino embriónico, aquí hay el EPSPAR1, etc. De acuerdo a eso, yo voy a dar más
luces para que el oncólogo pueda dar un tratamiento más acertado. Existe un amplio estudio que respalda el uso actual del alfa-fetoproteína, L3 y de DSP, entre otros biomarcadores para aportar información en la toma de la decisión clínica frente a este carcinoma hepatocelular. Sin embargo, los tres biomarcadores no demuestran una mejoría en la detección temprana. Por ende, no se logra mejorar la supervivencia de las personas. Esto es una revista chilena del 2025. ¿Ya? Aquí es otro que se ha publicado en México, pero es del carcinoma hepatocelular en el Perú, porque ya estamos, ¿ve? 22, aceptado el 23, y esto tiene que ver con lo que ha sacado la Sociedad de Oncología Peruana, de Oncología Clínica. ¿Ya? Entonces, estos resultados de esta, de esta revista nos dice que fueron 74 los pacientes peruanos tratados en el INEM por resección hepática entre el año 2006 al 2016 y se clasificaron como menores de 44 años, siendo 39 pacientes y más del 50% con una media de 27, y otro grupo mayores de 44, siendo 35 pacientes y la media era de 67. Entonces, aquí está reportándose, como dijimos en algún momento, los menores de 44 y los mayores de 44. ¿Ya? Esto es del INEN, esto es peruano. ¿Ya? En el grupo de los adolescentes y adultos jóvenes, los varones eran el doble que las mujeres, mientras que para el grupo de edad avanzada era de 4 a 1. Al final, todos fallecieron antes de los 3 años. O sea que este es agresivo y, como siempre, se descubre en etapas avanzadas. El antígeno de superficie de la hepatitis B se detectó en el 53% de los pacientes. Y el ADN de la hepatitis B llega al 80% de positivo, siendo el grupo de menores el 92%. El perfil de hipermetilación en 70%, en 70 pacientes estuvo presente. Casi, si ven, la cifra era 74, estamos hablando casi el 95% de la hipermetilación en estos casos para el INEM. El pronóstico, lamentablemente, es que la supervivencia global a 5 años es del 30% para el tumor limitado al hígado y del 5 al 10% para los que tienen diseminación extrahepática. Los resultados son mejores para la variante fibrolamelar, en la que hasta un 40% de los pacientes sobreviven más de 10 años. Y el hígado es el sitio más común de metástasis de tumores primarios de colon, de pulmón y de mama. Entonces, eso sería todo con respecto al cáncer de hígado. Y vamos, me dan un minuto, porque voy a abrir lo que es cáncer de páncreas, que también es otro que el pronóstico de supervivencia es malo. ¿Ya? ¿Están viendo, por favor? Ya no se ve, entonces voy a... mm, mm, mm,
¿Ahora sí? Ya. A ver, entonces voy a ver. ¿Ahora sí? Ah, el MIT, no, no cáncer de páncreas. Ya. Ya. El cáncer de páncreas, como ustedes están viendo ahí, hay una clasificación de eh, la OMS, en la que ustedes verán de que hay una clasificación tanto de tumores epiteliales benignos, hay tumores epiteliales malignos y hay las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas. ¿Ya? Entonces, hay un montón, ¿no? Pero nosotros nos vamos a ocupar de usualmente las principales, ¿no? O la principal, que es el adenocarcinoma pancreático, ¿no? Y sobre ese vamos a hablar, ¿ya? Entonces, es una neoplasia pancreática exocrina, ¿ya? Que es el adenocarcinoma pancreático. En Estados Unidos es mayor en los indígenas norteamericanos y afroamericanos, y es la cuarta causa de muerte en hombres y quinta en mujeres. El pronóstico es malo, a 5 años, menos del 5% de sobrevivencia, y la frecuencia se ha triplicado en los últimos 50 años. La enfermedad usualmente también es, se descubre en etapa tardía, la incidencia máxima en mayores de 60 y el predominio es de varones de 3-1. En el caso del Perú, el cáncer de páncreas, según los datos para el 2018, tiene una incidencia de 4.4 por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad de 4% por cada 100.000. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Lo primero, consumo de tabaco duplica el riesgo de este cáncer. La pancreatitis es un factor de riesgo adicional, reflejo de una asociación entre la inflamación crónica, la reparación tisular y el cáncer o neoplasia. También tiene que ver la obesidad visceral y el alto índice de masa corporal. También es otro factor de riesgo la diabetes mellitus, asimismo un factor de su inicio puede ser la primera indicación de un cáncer pancreático oculto en pacientes de edad avanzada. Entonces aquí es para decir que usualmente la diabetes mellitus en pacientes que se descubren por encima de 50 años a más nos debe hacer sospechar que no es que apareció la diabetes, a menos que haya antecedentes familiares o que sea un paciente obeso, etcétera, y que ya era prediabético y bueno, terminó en diabetes, pero sí aparece o se descubre que es diabético por encima de 50 o de 60 años, eso puede hacer pensar de que hay un cáncer pancreático oculto. La tolerancia a la glucosa anómala o la diabetes manifiesta están presentes hasta en la mitad de los pacientes con cáncer de páncreas, hasta 3 años antes de la presentación de los signos clínicos de este cáncer. En otras palabras, debemos de entender de que si hay un prediabético, debemos de tratarlo ya con un diabético siempre y cuando además tiene pues obesidad, hipertensión, fuma, tabaco, etcétera. O sea, si tenemos varios
factores de riesgo, entre los cuales está la prediabetes, pues entonces, y esto se presenta en personas ya mayores, pues debemos de tratarlo y tal vez ver si, con controles, ver si no aparece por ahí el cáncer pancreático, ¿ya? Así pues, la aparición de diabetes constituye en ocasiones una oportunidad de diagnóstico precoz del cáncer pancreático. Alrededor del 10% de los pacientes con cáncer de páncreas presentan una mutación en la línea germinal en un gen de predisposición a este cáncer. Entonces vamos a decir cuáles son los precursores de este cáncer pancreático. Y debemos de decir de que debemos de ver lo que es la neoplasia intraepitelial pancreática. Entonces aquí debemos de ver una cosa. Esto se asemeja mucho a la secuencia de adenoma, carcinoma a nivel colorectal, pero también se asemeja a lo que conocemos como una neoplasia intraepitelial cervical, por ejemplo, en el caso del epitelio del cáncer de cuello uterino. También esa clasificación va con endometrio y también va con lo que es eh, eh, este cáncer pancreático. Pero además también tenemos que ver que hay una secuencia de adenoma, carcinoma, como también sucede en el colorectal. Entonces acá en estas figuras nosotros vamos a ver el epitelio normal, ¿no? Y aquí ya vemos que las células, su núcleo se ha vuelto muy basal, hipercromático, y como que han crecido el citoplasma, ¿no? Y hay cierta proliferación de células basales, de núcleos basales hay una proliferación. Aquí, cuando ya inicia esto, ya muchas veces ya está presente el KRAS, ¿no? En este que es el 1B, ya comenzamos a ver que esta proliferación es tan excesiva que ya vamos a ver formaciones digitiformes. Aquí ya estas formaciones digitiformes como que se coalescen, ¿no? Por la excesiva proliferación y ya tenemos alteraciones del P16. Y aquí en este tercero ya se forma, y si ustedes ven, ya tiende a, no infiltra, pero sí ya este epitelio, que era de una capa, a lo mucho dos, pero usualmente es de una, aquí ya tenemos como 8 a 10 capas. Y eso es por la excesiva proliferación, pero todavía se mantiene indemne la membrana basal. Entonces, eso sería una neoplasia intraepitelial pancreática 3 o severa, y ya aquí se ha visto que está comprometido el P53, el BRCA2, el DPC4, el SMAD4, ¿no? Y ya después de eso ya sigue lo que vendría a ser la invasión. En otras palabras, el progresivo, o sea, lo que era precáncer hasta llegar a cáncer es algo progresivo, ¿no? Y conforme va avanzando, van apareciendo o se van haciendo ostensibles o visibles o encontrables los compromisos de los genes, ¿no? Entonces, dentro de la patogenia, ustedes habrán visto que hay varios en la figura y todo, entonces múltiples genes son mutados somáticamente o silenciados epigenéticamente en el carcinoma pancreático, que evoluciona primero como lesiones precursoras, mientras que los patrones de alteración genética van apareciendo hasta que
termina siendo neoplasia. Entonces, diremos aún más. Son 4 los genes principales. Nosotros hemos nombrado varios, ¿no? Y ustedes verán que aquí son varios, por no decir paso de 10, ¿no? Pero son 4 los principales para este cáncer. El KRAS, ¿ya? Que tiene que ver con el cromosoma 12 y es un oncogene alterado con mayor frecuencia en el cáncer pancreático, con mutaciones activadoras en más del 90% de los casos. Y la señalización del RAS activa varias vías distales que aumentan el crecimiento y la supervivencia celular. En otras palabras, quieren ser células inmortales. Eso es lo que quiere hacer el KRAS, ¿no? Ahora, este otro que es el CDKN2A, que es del cromosoma 9, se inactiva en un 30% de los cánceres pancreáticos por mutaciones o delecciones homocigotas, y este locus complejo codifica 2 proteínas supresoras tumorales. O sea, si él normalmente tiende a suprimir los tumores, al inactivarlo, esa supresión queda bloqueada, ¿no? Ahora, el gen SMAD4, que lo vimos que ya estaba en lo que era PAIN 3 o severo, ¿no? Está en el cromosoma 18, está inactivo en el 55% de los casos de cáncer pancreático y codifica un supresor tumoral que desempeña el papel de transducción de señales de la familia del TGFB, de receptores de superficie celular, ¿ya? Pero también lo inactiva, ¿no? O sea, normalmente él es un supresor tumoral y al inactivarlo comienza el tumor o el cáncer a proliferar. Y el otro es el conocido gen TP53, ¿no? Que se inactiva, ¿no? Y este gen supresor tumoral P53, una proteína de unión al ADN nuclear, que puede responder al daño de este ADN y que si está muy, o sea, si puede repararlo, lo hace. Y si no, lo lleva a la apoptosis, ¿no? Y causando una senescencia celular, ¿no? Pero si está alterado, pues, o inactivado, lo que va a hacer es de que va a proliferar las células atípicas cancerosas, ¿no? Ahora, hemos hablado acá del CARAS y de estos 3 más, TP53 y de estos 2 más. También tenemos que ver que las mutaciones en el BRCA2 son la causa conocida más común del cáncer pancreático familiar. Familiar. Las mutaciones en la línea germinal en otros genes vinculados a estos cánceres hereditarios de mama y de ovario, ahí tenemos BRCA1, PALB2, ATM, también se asocian a un aumento del riesgo de entre 4 a 10 veces. En otras palabras, también están incluidos dentro de todo esto. Dada la disponibilidad de agentes terapéuticos que actúan específicamente sobre cánceres con defectos de reparación del ADN, predominantemente en mutaciones del BRCA1 o BRCA2, en la actualidad se recomienda realizar estudios de la línea germinal en todos los pacientes con cáncer pancreático y los pacientes con defectos en los genes de reparación de errores de emparejamiento del ADN y con el cáncer colorectal. A ver, un momentito.
Ya, entonces, en la macroscopía, las neoplasias malignas pancreáticas pueden ser sólidas o quísticas. Y más frecuente es el adenocarcinoma ductal. De ahí que es, entre comillas, parecido histológicamente al de mama. Se origina en cualquier parte del páncreas, pero el 60-70% es en la cabeza, 10% en el cuerpo y 10 al 15% en cola. En la cabeza pueden causar obstrucción biliar común en la porción intrapancreática o en la ampolla de Vater. ¿Ya? Y los carcinomas de cabeza tienden a ser de menor tamaño en el momento del diagnóstico que los de otras localizaciones, con menos diseminación a ganglios linfáticos regionales o metástasis a distancia. Entonces acá estamos viendo una neoplasia intraepitelial, o sea, lo que le decimos precáncer, ¿no? PAIN, ¿no? Y vemos, como habíamos dicho primero, que deberíamos encontrar de una sola hilera. Aquí ya estamos, que vendría a ser un PAIN de 1, ¿no? Donde hay proliferación y ya comienzan a aparecer como lesiones digitiformes. Y aquí ya estamos en el 3, donde ya se juntan o se coalescen, pero además de eso, si yo cuento de aquí, de la membrana basal, o sea, de la capa basal hasta acá, yo puedo contar entre 8 o 10 o más hileras celulares. Aquí todavía tiende a ser una sola hilera. Muchos serán 2, pero aquí no. Acá ya se vuelve algo sólido, más compacto, y hay 8 o 10 células. Hileras celulares, sí, pues hileras celulares, ¿no? Y eso ya lo hace de alto grado, lo que vendría a ser un PAIN 3. Esta es la parte macroscópica y ustedes verán de que aquí vendría a ser el, uh, el conducto de Wilson y esto está alrededor y se darán cuenta que aquí hay el tumor, también aquí y también parte de acá, ¿no? Entonces, y aquí esto es ya cuando se le ha puesto y se ha hecho los cortes y está con formol, ¿no? Y aquí es cuando recién ha salido el tumor de la operación, ¿no? Y entonces, aquí también está, ¿no? Y aquí estaría el tumor, que sería este de acá. Entonces, en la micro, es un adenocarcinoma ductal, se caracteriza por una masa mal delimitada de consistencia dura, de color grisáceo, y antes que me olvide, tengo que decir algo. Acá ustedes ven como zonas blanquecinas, ¿no? Y acá también, pero no es tanto. Acá se ve mejor. En otras palabras, acuérdense de que el cáncer de páncreas, como el cáncer de mama, sí presentan reacción desmoplásica, que viene a ser una reacción de fibrosis o de tejido fibrótico que tiende a aparecer en las regiones circundantes, ¿ya? Y que acompaña a ciertos cánceres como es el de mama, el de páncreas y otros, ¿no? Entonces, en la microscopía voy a ver un adenocarcinoma ductal, se caracteriza por una masa mal definida y puede resultar difícil de distinguir regiones circundantes formadas por tejido fibroso, habitual invasión del tejido peripancreático y otras estructuras locales, y los tumores de la cabeza del páncreas pueden invadir el conducto biliar común y la pared duodenal. El 75% de los tumores infiltrantes son moderadamente diferenciados y se caracterizan por la presencia de glándulas tubulares individuales que contienen células epiteliales productoras de moco.
Esto es en un 75%, ¿ya? Y algunos adenocarcinomas ductales y sus variantes se originan junto a neoplasias preinvasivas, o sea, en las preexistentes, tales como tumores quísticos mucinosos y neoplasias mucinosas papilares intraductales. Los tipos histológicos son varios, ¿no? Adenocarcinoma pancreático, carcinoma de células escamosas, carcinoma coloide, y dentro de los pancreáticos benignos, neoplasia quística, serosa, mucinosa, papilar mucinosa, etc. Entonces, ahora vamos a ver. Este es un adenocarcinoma de páncreas, pero dijimos que había varios tipos. Este es del tipo biliar, y eso se sabe porque tiene forma tipo glandular, ¿no? Pero estas glándulas atípicas son por una hilera de células atípicas, mientras que acá forma varias células o hileras, y además en esta zona ustedes verán que hay como eh, citoplasma celular algo basófilo, y esto eh, es usualmente lo que se ve eh, en el intestino cuando nosotros vemos las microvellosidades, ¿ya? Por eso es que se dice de tipo intestinal. Aquí es una masa, pero una masa que tiene tractos de fibrosis y está relativamente circunscrito, ¿no? Tengo aquí, ve, divisiones de tejido fibroso, y si los núcleos están totalmente atípicos, pleomórficos, hipercromáticos, ¿no? Aquí estoy viendo formación de acinos, ¿no? De una hilera, pero que son productores, más que todo parecen de mucina. Aquí también, aquí ya también son productores de alguna sustancia que puede ser mucina o un material ceroso, ¿no? Entonces son acinos, pero acá la pared es mucho, tiene más proliferación celular. Aquí ya forman masas, ¿no? O grupos, ¿no? Y aquí tenemos diferentes, ¿no? Este se le llama, bueno, este es el papilar, ¿no? Aquí se ve una papila, todavía tenemos aquí, si es papilar, como se ve acá, tiene un eje fibrovascular, ¿no? Aquí, en este de acá, igual. Mientras que acá es de células claras, ¿ya? Acá es tipo adenocarcinoma, y este se le dice espumoso porque aparte de que son células altas, son formadores de mucina. Y cuando forma mucha mucina, se va a ver como espuma. Por eso se le dice espumoso. Aquí, para que vean, de acuerdo al grado 1 siempre es el bien diferenciado, moderadamente diferenciado, mal diferenciado, y las diferencias en cuanto a sus hallazgos histológicos, pero lo básico, y siempre se les dice que las mitosis mayores a 10 por campo entra dentro del grado 3, que es el poco diferenciado o mal diferenciado. Aquí para que vean inmunofenotipo, o sea que se va a hacer, expresa las queratinas, ahí tenemos que expresan queratina 7, 8 y 19. La expresión seca, o sea, citoqueratina 20 es ausente, ¿no? O menos frecuente que la citoqueratina 7, excepto en cáncer pancreático de tipo intestinal. La mayoría de los carcinomas ductales expresan MUC1, o sea, es un tipo de mucina, y 5AC. Y otros pueden ser AMUC6, es otro tipo de mucina.
la gran mayoría de los adenocarcinomas expresan carcino embriónico y CA19-9, ¿ya? Pero acuérdense, estos usualmente son en etapas tardías, ¿ya? Esto es para poder diferenciar si estamos frente a un adenocarcinoma, uno de neuroendocrino, un acinar, un pancreatoblastoma, etc. O sea, los diferentes tipos nos van a dar diferentes tipos, no solamente celulares o de arquitectura, sino que también de cromatina, de formación de mucina, etcétera. Y de acuerdo a eso podemos clasificarlos, ¿ya? Y acá es la clasificación TNM, ¿no? El estadiaje. Y aquí, y por eso siempre lo pongo en rojo, es, por ejemplo, los pacientes con cáncer de páncreas presentan anorexia, pérdida de peso, sin causa evidente y dolor epigastro intenso que en ocasiones irradia hacia la espalda. Eso es usualmente característico, esto que se irradia a espalda, que también algunos le dicen un dolor epigástrico intenso en faja, ¿no? Y que también va con una pancreatitis. Hay una ictericia indolora en cerca de la mitad de los casos de los pacientes con cáncer de cabeza de páncreas. O sea, la ictericia indolora me dice cáncer de páncreas indoloro, ¿no? Cáncer de cabeza de páncreas. La otra cosa es el signo de Courvoisier, que es una vesícula biliar palpable, o sea, grandaza, no dolorosa, que se acompaña de ictericia, que ya hemos dicho que la ictericia es indolora, y se asocia a obstrucciones malignas del conducto biliar común causada por los tumores de cabeza de páncreas. Y sugiere que la obstrucción es crónica y no causada por cálculos, ¿ya? Cuando es por cálculos, usualmente hay colestasis, puede haber ictericia, pero es dolorosa. En este caso, usualmente no es dolorosa, ¿ya? Entonces, que quede bien claro, y esto por eso lo pongo en rojo, para pregunta de examen. La tromboflebitis migratoria, 10% de los tumores, la mitad muere al cabo de 6 meses de ser diagnosticado, y el carcinoma pancreático infiltrante se desarrolla a partir de las lesiones precursoras que dijimos que es la neoplasia intraepitelial pancreática o PAIN, y los adenocarcinomas ductales son altamente invasivos y generan una intensa respuesta desmoplásica, que dijimos que era la fibrosis, y esto era tanto en mama como en cáncer de páncreas. Y creo que con eso es todo, ¿ya? Señores, lamentablemente a mí me tocó 2 tumores que la sobrevivencia es muy baja y que su diagnóstico usualmente es más del 80%, por no decir el 90%, en etapas tardías. Y por eso es de que la mitad se mueren al cabo de 6 meses de ser diagnosticado en el caso del cáncer de páncreas. Y ustedes han visto que en el hepatocarcinoma también tiene una supervivencia a 5 años de 5 a 10%, ¿ya? Entonces, eso es todo en cuestión a la teoría del día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana y mi grupo los estoy viendo el día jueves. Gracias.